Mi profesora intentó arrancarme la pierna para demostrar que fingía y terminé cambiando todo el sistema educativo. Desde los 9 años camino con una prótesis en la pierna izquierda. El cáncer no solo me llevó un hueso, me arrancó una parte entera de la vida sin pedir permiso. Como si alguien apagara la luz de golpe y me dejara en la oscuridad sin siquiera avisar. Aprendí a vivir con eso. Con el hueco en el pantalón, con los pasos que suenan metálicos en los pasillos silenciosos, con las miradas largas que no saben si tienen lástima o curiosidad. Pero sobre todo, con el silencio incómodo de los demás, ese que pesa más que cualquier comentario. Para cuando llegué a la secundaria, ya me sabía la rutina de memoria, explicar la prótesis, entregar el plan de adaptación 504, los certificados médicos, el permiso para usar el ascensor. Las recomendaciones del ortopedista. La mayoría de los profesores eran correctos, algunos amables, otros distantes, pero todos sabían respetar los límites. Y con eso me bastaba. No quería compasión. Solo que me dejaran estar. Pero todo cambió el día que entró al aula Graciela, la nueva suplente de biología avanzada. Tenía ese tipo de sonrisa que no llega a los ojos. Llevaba el pelo atado con una hebilla enorme y hablaba como si todo el mundo estuviera equivocado menos ella. Desde el principio marcó territorio. Hablaba de los chicos de ahora como si fuéramos parte de una generación enferma de excusas. Lo decía medio en broma, claro, con ese tono de sarcasmo que a veces se usa para encubrir desprecio. Pero cada vez que lo hacía, sus ojos terminaban en mí. Era evidente que buscaba algo. Alguna grieta. No quise dejar espacio a malentendidos. Me acerqué apenas terminó la primera clase y le entregué la carpeta con mi documentación médica. Le expliqué, tranquilo pero directo, el diagnóstico, el plan aprobado por el ministerio, las adaptaciones. Ella la hojeó sin interés, murmuró algo como qué cantidad de papelitos útiles hay hoy en día y me la devolvió sin mirarme. Me fui con la cara ardiendo, pero me repetí que había hecho lo correcto. Que, como siempre, bastaba con mantener la compostura y aguantar hasta que otra suplente la reemplazara. Pero no. No bastó. El jueves siguiente, durante un trabajo práctico de laboratorio, todo se quebró. Estaba limpiando una probeta con cuidado. Me había demorado porque ese día la prótesis estaba mal ajustada, y los movimientos bruscos me pasaban factura. Graciela se acercó, ladeando la cabeza como si estudiara un objeto raro. Se agachó un poco, lo suficiente para que su voz llegara solo a mí. Pero esta vez no hubo sarcasmo suave. Solo veneno puro. Ya tuve otros como vos. Chicos que fingen. Me los conozco. Mi cuerpo se tensó. La miré sin entender si estaba bromeando o en serio. Le dije, con voz baja y firme, que la prótesis era real. Que podía mostrarle el punto de unión si hacía falta, no por orgullo, sino por desesperación. Sentía esa mezcla entre humillación y rabia que solo se entiende cuando te acusan de mentir sobre algo que te duele todos los días. Ella sonrió. Una mueca sin alma. Entonces probalo. Y sin más, alzó la voz. Si es real, no te va a molestar que revise un poco, ¿no? No entendí al principio. Pero antes de poder decir nada, se agachó, agarró la prótesis por la parte baja y tiró. Tiró fuerte. El encaje se desplazó dentro del muñón con un dolor que me hizo gritar. Caí hacia atrás, el banco se volcó, los tubos de ensayo estallaron contra el suelo. El dolor era físico, inmediato, como si me arrancaran algo que ya no estaba. Ella seguía tirando. Como si pensara que al desmontar la pierna iba a demostrar que yo era un farsante. Entonces los murmullos comenzaron. Pero no de horror. Otra vez el mismo show. Qué pesado, siempre con sus traumas. No era la primera vez que lo escuchaba. A muchos compañeros les molestaba que yo tuviera ciertos privilegios, usar el ascensor, faltar a clase por controles médicos, no hacer educación física. Ellos no veían la parte difícil. Solo la ventaja que creían que tenía. Pero esa vez fue distinto. Porque ahí estaba, en el suelo, con la pierna torcida, el cuerpo temblando y la profesora encima, y nadie hizo nada. Ni uno. Me incorporé como pude. El laboratorio estaba en silencio. Todos fingían mirar a cualquier parte. Graciela soltó la pierna con desdén, se alisó la blusa y dijo como si nada. Podés continuar. Fue un malentendido. Caminé como pude fuera del aula. Cada paso me dolía. El muñón estaba irritado. La prótesis había quedado mal alineada. Pero lo peor era el nudo en el pecho. El que no me dejaba respirar. Fui a la enfermería. Vacía. La enfermera estaba en almuerzo. La secretaria me miró de reojo y siguió tipeando. Volví a casa sin decir nada.
caminando como si cada paso fuese una confesión forzada. Me saqué la prótesis, la revisé. Había una marca roja profunda. Me senté en el sofá con una manta en las piernas y abrí mi carpeta de siempre. Informes médicos, adaptaciones, certificaciones. Todo en orden. Y en ese momento me di cuenta, tenía la carpeta que demostraba quién era. Pero nadie la quería leer. Mi mamá llegó del trabajo pasadas las 6. Me encontró ahí, con los papeles sobre las piernas. Le conté todo. Despacio. Sin pausas. Con cada palabra, su cara iba cambiando. No lloró. Solo cerró los puños sobre sus rodillas. Cuando terminé, dijo algo que todavía me retumba. Esto no se tapa. Esto se enfrenta. Y al día siguiente, comenzó la otra historia. La mañana siguiente, el aire se sentía distinto. No era solo bronca, era convicción. Mi mamá y yo caminamos hasta la escuela sin decir mucho. Ella llevaba la carpeta apretada contra el pecho, como si fuera un arma cargada. Yo la seguía rengueando, con el muñón envuelto y la prótesis mal encajada, cada paso como un recordatorio punzante. Nos recibió la directora Elsa, una mujer delgada, de voz temblorosa y gestos frágiles. Sostenía la carpeta como si tuviera dinamita entre las manos. Mi mamá habló primero. Calma, Clara, como si cada palabra pesara toneladas. Queremos hablar con la profesora Graciela. Ahora. Está con una clase, puedo llamarla cuando termine, murmuró Elsa, casi como un ruego. No. La vas a llamar ahora. O vamos directo a los medios, dijo mi madre sin levantar la voz, pero con una firmeza que helaba la sangre. La palabra medios fue mágica. Elsa palideció, tomó el teléfono y murmuró algo. 3 minutos después, Graciela apareció por la puerta como si nada. Sonreía. Esa sonrisa suya de superioridad envuelta en cortesía. Se sentó frente a nosotros y cruzó las piernas. Como si no pasara nada. Como si esto fuera una charla de trámite. ¿Estamos aquí por un malentendido?, preguntó mi madre, con tono quirúrgico. Vos trataste de arrancarle la pierna a mi hijo. Le generaste una lesión. Lo humillaste. Y ahora venís a decir que fue un malentendido. Graciela apretó los labios, conteniendo una respuesta que no se atrevió a soltar. Elsa intentó intervenir, pero mamá levantó una mano sin mirarla. Vamos a tener que pagar un reajuste protésico. Y eso no se arregla con una disculpa vacía. Tal vez podamos resolver esto internamente, intervino Elsa, con voz baja, como quien sabe que está en terreno inestable. No va a ser interno, cortó mamá. Ya hablamos con un abogado. Y enviamos un mail al ministerio, con copia a 2 medios locales. Hay fotos, documentos, y un testimonio grabado. Yo la miré. No recordaba haber grabado nada. Esa noche, revisando mi teléfono, encontré el archivo, el micrófono se había activado por error cuando acomodé el celular en el bolsillo del guardapolvo. Ahí estaba la voz de Graciela, clara como el cristal. Ya tuve otros como vos. Chicos que fingen. Me los conozco. Fue como encontrar una bengala en la oscuridad. Una prueba irrefutable. Y no estaba solo. Un primo mío, Facundo, tenía un amigo que manejaba un blog estudiantil con buena llegada. Le conté todo. Le mostré los papeles. Le pasé el audio. 2 días después, el video se publicó. Profesor acusa a estudiante amputado de fingir y trata de quitarle la prótesis en clase. Ese fue el título. Brutal. Real. Incómodo. La red estalló. Primero en Twitter. Después en Instagram. Luego en canales de YouTube de adolescentes que analizaban temas sociales. Cientos de comentarios. Mensajes. Apoyos. Indignación. Gente compartiendo la historia con furia y asombro. Algunos me escribían desde otras provincias. Padres de niños con discapacidad. Estudiantes con dislexia. Personas adultas con historias que nunca contaron. Y entonces, la escuela no pudo seguir mirando para otro lado. Graciela fue suspendida temporalmente. Luego, despedida. La directora Elsa emitió un comunicado gris, con frases genéricas sobre el respeto, la diversidad, la inclusión. Palabras vacías para apagar el fuego. Pero era tarde. Habíamos metido la verdad por la puerta de atrás. Y ahora se paseaba por los pasillos como un fantasma. Sin embargo, no todos estaban conmigo. En los pasillos, algunos me miraban raro. Otros murmuraban. Está exagerando. Solo quiere atención. Ahora va a salir en la tele seguro. Y sí.
Salí en entrevistas. En medios locales. En un panel sobre capacitismo en la educación pública. Mi Instagram se llenó de seguidores. Pero yo no quería fama. Quería justicia. Una tarde, en el patio, se me acercó un nene de primer año. Tenía un brazo protésico, con colores brillantes. Me miró con timidez. Tenía los ojos enormes, húmedos, curiosos. Gracias por no dejar que te pisotearan, me dijo. Yo también uso prótesis. Tenía miedo de ir a educación física. Pero ahora voy a ir. No supe qué decir. Le sonreí. Le choqué los puños. Fue la primera vez en semanas que sentí un poco de paz. Pero esa calma fue corta. Porque aunque habían echado a Graciela, el sistema seguía intacto. Un profesor de historia, en voz baja, le decía a otro. Ahora no se puede decir nada. La cultura de la cancelación mató la educación. Y ahí lo entendí. No estaban arrepentidos. Estaban asustados. No por lo que habían hecho, sino porque alguien se había atrevido a hablar. Ese miedo, esa grieta, era el lugar perfecto para empezar algo más grande. Y ya no podía parar. Ya no podía parar. Algo dentro de mí se había encendido, y no era rabia, era claridad. Por años pensé que el problema era mío. Mi pierna. Mi dolor. Mi lugar incómodo en un mundo que no estaba diseñado para gente como yo. Pero ese jueves en el laboratorio me mostró otra cosa, que el verdadero monstruo no era una persona. Era el silencio colectivo. La costumbre de mirar hacia otro lado. Me uní al centro de estudiantes. No porque me interesara la política escolar, antes me parecía una pérdida de tiempo, sino porque entendí que ahí se cocinaban las decisiones que afectaban a todos. Me hice espacio. Empecé a escuchar. Me encontré con historias que me revolvieron el estómago. Un chico autista al que le negaban adaptaciones porque no parecía raro. Una chica con epilepsia que, tras convulsionar en clase, fue acusada de hacer teatro. Un pibe sordo que llevaba meses pidiendo un intérprete sin respuesta. Una compañera contra que no podía tomar exámenes orales y era calificada como vaga. Todos tenían algo en común, miedo. Miedo a denunciar. Miedo a que los docentes los marcaran. A que les negaran becas, los cambiaran de turno, los trataran como carga. Miedo de convertirse en lo que yo ya era, el conflictivo. Así que empecé a hacer lo que mejor sabía, documentar. Fechas, nombres, situaciones. Armé carpetas. Entrevistas grabadas, con consentimiento, fotos, testimonios escritos. Busqué a padres, exalumnos, incluso empleados administrativos que sabían cosas y querían hablar sin exponerse. Cuando sentí que tenía suficiente, presenté una denuncia colectiva. No por mí. Por todos. La escuela no tardó en reaccionar. Me citaron a una reunión preventiva con 2 coordinadores y la psicóloga. El discurso fue el mismo de siempre, ambiente institucional, clima escolar, la importancia del diálogo. Bruno, me dijo uno, entendemos tu deseo de justicia, pero tu insistencia está alterando la normalidad. Los miré. Algo dentro de mí se quebró, pero no me rompí. Me reí. Seca. Como quien ya no tiene miedo de nada. ¿Saben qué pasa? Ustedes no están incómodos por lo que yo hago. Están incómodos porque esta vez no pueden esconder el polvo bajo la alfombra. Se les pegó al piso. Y no se va. Me levanté y me fui. Sin esperar respuestas. Días después, la Fiscalía Estatal abrió una investigación formal. La escuela fue auditada. Uno a uno, los docentes mencionados fueron citados. Algunos pidieron licencias médicas. Otros se fugaron con traslados. La directora Elsa fue removida por omisión. Y yo dejé de ser el chico de la pierna ortopédica. Ahora me llamaban el activista. El que incomodaba. El que señalaba. Intentaron frenarme como podían. Me sacaron del acto de la Feria de Ciencias. Bloquearon mi postulación como delegado de curso. Pero ya era tarde. Afuera, mi nombre sonaba más fuerte que nunca. Una noche me llegó un mensaje anónimo por Instagram. Era de una excolega de Graciela. Me contaba que ella tenía antecedentes. Que años atrás había humillado públicamente a un chico en silla de ruedas. Que la removieron discretamente para evitar un escándalo. Ella siempre salía impune. Hasta ahora. Guardé esa captura. No para vengarme. Para no olvidar. Pero había algo que no me dejaba dormir. Mis compañeros. Los que vieron. Los que escucharon. Los que se rieron. Los que no hicieron nada. Ellos no habían perdido su trabajo.
No habían sido sancionados. Seguían con sus vidas como si no hubieran sido parte de nada. Y eso dolía más que todo. Grabé un video. Solo yo, en mi cuarto, sin filtros ni efectos. Miré a cámara. Respiré. Y dije. No fue solo Graciela. Fue cada uno de ustedes que se cayó cuando me tiraban del cuerpo como si fuera un muñeco. Fueron los que se rieron. Los que dijeron que era drama. Los que me dejaron solo. Ustedes también me arrancaron algo. Y esa herida no la tapa un comunicado. El video explotó. Más que el anterior. Más vistas, más comentarios. Más tensión. Algunos me apoyaron. Otros me acusaron de hacer escarnio público. Pero los que sabían lo que habían hecho, se callaron. Y ese silencio fue mi mayor victoria. Porque a veces, la vergüenza es la única justicia que se pega al alma. Un mes después, me invitaron a hablar en una conferencia sobre inclusión educativa. Auditorio lleno. Foco de luz sobre mí. Corbata mal ajustada. Respiré hondo. Mi nombre es Bruno. Perdí una pierna a los 9 años, pero lo que casi me destruye no fue eso. Fue la indiferencia. Y eso, nadie me lo va a quitar nunca más. El aplauso fue atronador. Pero no había terminado. Una joven fiscal, Marina, me contactó después de la charla. Me dijo que ya seguía mi caso, pero que quería ir más lejos. Presentar una acción civil pública. No contra una persona. Contra el Ministerio de Educación Provincial. Por negligencia sistemática hacia estudiantes con discapacidad. Dije que sí sin pensarlo. Durante semanas, reunimos casos de 24 escuelas. Historias de chicos echados, docentes renunciando por proteger a alumnos, aulas sin acceso mínimo. Más de 400 páginas de pruebas. El caso fue presentado con el apoyo de ONGs y un frente parlamentario. Los medios lo tomaron al instante. El secretario de Educación me llamó. Intentó sonar amable. Me ofreció un puesto simbólico, un consejo juvenil, una beca de estudios. Lo escuché. Lo grabé. Cuando terminó, le respondí. Señor, yo sobreviví. Pero ahora es el sistema el que tiene que demostrar si puede sobrevivir a esto. Esa grabación salió en redes esa misma noche. El secretario renunció. Se formó una comisión de emergencia. Y por primera vez, se redactó un proyecto de ley basado en todo esto, capacitación obligatoria en capacitismo para todos los docentes del sistema público. Una victoria, sí. Pero quedaba una pieza. Una última. Osvaldo. Padre de Graciela. Miembro de la Junta de Ética Educativa. El que había encubierto la denuncia alegando malentendido pedagógico. Esperé el momento. Cuando se anunció una sesión pública para la presentación del nuevo Código de Conducta, pedí acreditación como representante del Foro Juvenil por la Inclusión. Me la dieron. El auditorio estaba repleto. Autoridades. Prensa. Cámaras. Osvaldo abrió el acto con solemnidad. Habló de principios, de valores, de ética. Y cuando llamaron mi nombre, subí. Tomé el micrófono. El corazón me retumbaba en la garganta. Desearía decir que es un honor estar acá. Pero no lo es. Porque cuando tenía 14 años, una profesora intentó arrancarme la prótesis frente a 30 testigos. Y su padre, sentado en esta junta, firmó el documento que cerró mi denuncia. Silencio total. No vine por venganza. Vine por justicia. Exijo su renuncia. No puede hablar de ética quien usa su cargo para proteger a los suyos. Mostré la copia firmada. Lo miré. No dijo nada. 2 días después, pidió licencia. Un mes más tarde, la junta se disolvió. Me ofrecieron un puesto honorario en la nueva comisión. Lo rechacé. No quiero ser parte de un sistema que solo cambia cuando lo avergüenzan. Quiero ayudar a construir uno que no necesite ser expuesto para funcionar. Después de todo lo que pasó, pensé que habría un momento en el que todo se detendría. Que llegaría una pausa, un punto final, un respiro. Pero no llegó. Porque cuando abrís una grieta en un muro podrido, ya no podés dejar de derrumbarlo. Con otros estudiantes, docentes y activistas, fundamos un espacio. Le pusimos nombre con intención, Raíz. Porque entendimos que el problema no estaba en las ramas visibles, sino enterrado, podrido desde abajo. Había que replantar todo. Charlas en escuelas. Talleres para docentes. Guías de derechos. Visitamos instituciones donde nunca antes había entrado una silla de ruedas. Lo hicimos sin aceptar plata de nadie que buscara limpiar su imagen con nosotros.
Mientras tanto, mi vida también cambiaba. Me mudé. Comencé la universidad en otra ciudad. Quise empezar sin el peso de ser el chico del video. No dije nada al principio. Solo era Bruno, estudiante de primer año. Y así fue como conocí a Rocío. Estábamos en un seminario aburrido sobre diseño inclusivo. El profesor hizo un chiste horrible sobre seguir el camino recto. La mayoría se rió. Pero Rocío, sentada 3 filas adelante, murmuró: «Eso fue una estupidez». Sin pensar, le respondí: «Por suerte mi pierna ya es recta. Es de metal». Se rió con ganas. De verdad. Sin lástima. Sin pausa incómoda. Fue la primera vez que pude bromear sobre mi prótesis sin sentir que sangraba por dentro. Con ella no tenía que explicar todo. Ni justificar mi humor, ni soportar miradas analíticas. Podía simplemente ser. Por primera vez en años, me permití vivir. Un día, revisando archivos públicos para un trabajo de investigación, encontré un documento interno de una universidad reconocida. Decía, textual: minimizar presencia visual de estudiantes discapacitados en actos institucionales. Evitar primeros planos. Ubicarlos en los extremos para fotografías grupales. Lo imprimí. Volví a mis redes. Grabé un video. Solo mi voz y las páginas del documento. Al final, miré a la cámara y dije: no sirve de nada construir rampas si aún nos ven como obstáculos visuales. La red volvió a explotar. El rector tuvo que dar una conferencia. La universidad quedó expuesta. Me ofrecieron una beca completa, alojamiento, carta pública de disculpas. La leí en vivo. Frente a una cámara. Y la rompí. Hoja por hoja. La dignidad no se compra. Ni se alquila. Se defiende. Me llamaron radical. Extremista. Incómodo. Pero era libre. Y eso, no me lo quitaba nadie. Cuando llegó la graduación del secundario, dudé si ir. Me invitaron con honores. Habían preparado un video homenaje con fotos mías, música emotiva, testimonios de compañeros que nunca me dirigieron la palabra mientras todo pasaba. Cuando subí al escenario, el nuevo director me entregó un trofeo simbólico. Bruno, sos el orgullo de esta escuela. Tomé el micrófono. Respiré hondo. Gracias, pero no. Yo no soy el orgullo de esta escuela. Soy la prueba de que esta escuela falló. Y tuvo que ser expuesta para empezar a cambiar. Yo no me gradué acá. Yo sobreviví acá. Silencio. Me bajé del escenario. No me quedé al cóctel. Ni a las fotos. La verdad no necesita ceremonia. Unos meses después, volví a visitar el colegio. Habían renovado la biblioteca. En la entrada, una placa decía: Biblioteca Bruno Ferreira, aprender también es resistir. Me quedé parado frente a esa frase. Por dentro, me dolía y me curaba al mismo tiempo. Un profesor se me acercó. El único que alguna vez me sonrió en medio del infierno. Perdón por no hacer nada, me dijo, con los ojos húmedos. Todavía recuerdo tu grito. Me persigue. Lo miré. Ya no con odio. Solo con memoria. La omisión también grita, profe. Pero usted, al menos, la escuchó. Al salir, una nena de 7 años me interceptó corriendo. Tenía una prótesis con pegatinas de colores y los ojos bien abiertos. ¿Sos el señor de la pierna mágica? Me agaché. Sonreí. No es mágica. Es valiente. Y me abrazó. En ese abrazo entendí todo. El infierno, el miedo, la rabia, las noches sin dormir. Todo tenía un lugar. No una justificación, pero sí un propósito. Porque no luché por justicia solo para mí. Luché para que ella y los que vienen detrás no tengan que hacerlo tan pronto. Y ahora ese mundo empieza a existir. No por mi dolor. A pesar de él. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.